veamos, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces para tener resistencia y rendir tanto? He leído esa pregunta y no soy la persona adecuada para contestarla, porque en lo personal lo que yo sí he practicado es la nutrición consciente, el consumo de muchas vitaminas, el agregado de suplementos con muchos minerales como el magnesio y el potasio, y muchas otras cosas, pero como les digo, no soy la persona más adecuada para contestar ciertas preguntas, porque hay muchas personas con muchísima más capacidad, y yo solo soy un amateur. El hecho de que haya participado en muchas competencias no nos hace o no me hace, pienso yo, un profesional en el tema. Yo insto a la nutrición consciente, eso siempre lo he hecho, siempre lo digo, pero no solo para rendir deportivamente, sino para llevar una vida más saludable. No es necesariamente solo por rendir o por ser mejor o lo que sea, no. Y yo llevo haciéndolo muchos años. De hecho, les quiero dejar como un testimonio que les puede servir a muchos. Vean, yo fumé, señores, durante 14 años de mi vida. Y alguien me decía por ahí que qué increíble, que cómo es posible que una persona que era fumador pueda tener la capacidad de practicar este deporte que realmente no se cansa en los primeros minutos. Y no lo voy a negar, es cierto. Vean, eran 40 cigarrillos diarios los que yo me fumaba, y cuando alguien me dice a mí que no puede hacer algo, no es porque no puede hacerlo, es porque no solo no tiene la voluntad, sino que realmente no lo ha intentado como debe de ser, o la vida no le ha pegado como debería de ser. ¿Por qué les comento esto? Tengo muchas familias que siguen aún fumando, y como les digo, yo fueron 14 años, y llega un punto donde tu cuerpo aprende tan bien que hasta inconsciente fumas. O sea, yo me levantaba en la madrugada, y no se lo digo porque yo lo sabía, sino que yo tuve mi pareja en su momento, y ella misma fue la que un día me dijo: usted hasta dormido fuma. Entonces yo, ¿cómo es eso? Y yo no le creía, hasta que en una ocasión ella grabó un video donde yo me levantaba en la madrugada, 1, 2 de la madrugada, encendía el cigarro, me lo fumaba, y con la misma colilla encendía el segundo, me fumaba 2 cigarros y me volvía a acostar. Y se los digo así como diversión, parece chiste, pero lo hacía. Y como les digo, yo no era de nada consciente de que lo hacía, ni siquiera me daba cuenta. Hasta ese nivel llegan las adicciones, sin que nosotros lo notemos. Por eso, híjole, qué importante es el tener la voluntad. Y hoy dirían, ¿cómo hizo? Hoy ya llevo 7 sobre 8 años, o sea, de no fumarme un cigarrillo. Y se los digo, mi admiración para esas mujeres que soportan el olor de un hombre fumador. Se los digo así, porque yo en su momento a mí me molestaba que alguien me dijera que olía a cigarro o algo, pero
hoy yo paso cerca de alguien que está fumando y a mí me ofende horriblemente. Y hasta ahora es que yo he comprendido cuánto daño le puede causar, no solo a uno, a otras personas también. No entiendo, como les digo, cómo las mujeres soportan el olor de un hombre fumador. Mis respetos, de verdad. Ahora, cuando hablo de tener la voluntad, es que en mi caso yo lo había intentado dejar el cigarro por, ¿qué les digo?, 2 o 3 ocasiones, porque en su momento por la novia que tenía, que a ella le molestaba y todo eso, entonces yo quería dejar de fumar por ella, pero aún así no lo pude lograr. Y después creo que fue por mi mamá, y por eso es que siempre lo digo, que nunca intentes hacer algo porque otros te lo pidan, sino porque realmente estés seguro de lograrlo y porque quieras que sea por ti. Realmente nadie logra algo porque alguien más lo obligue. Mentiras. Eso es como querer eliminar el narcotráfico sin ayudar a los adictos. O sea, nunca va a funcionar. Y yo vine a este país muy adicto al cigarro, se los digo así. Los primeros meses para mí fueron durísimos porque entré en un estado de depresión horrible y desolación. Pero ¿qué me hizo a mí dejar de fumar? Cuando vine acá y por alguna razón hice números y lo que yo me ganaba al día solo me ajustaba para 2 paquetillos de cigarros, o sea, los 40 cigarrillos que yo me fumaba a diario, solo me ajustaba para eso. Entonces no iba a poder ni comer, ni pagar el alquiler, ni nada, o sea, iba a trabajar solo para eso, entonces no iba a vivir. Era muy claro, y el haber hecho esos números a mí me hizo salir de esa idea de saber que no lo iba a lograr. Eso me sirvió mucho. Entonces se los digo, imagínense que yo hice números de los 14 años que yo fumé, y es impresionante ver que me fumé y lo digo así honestamente, $248,000 en cigarrillos en esos 14 años. Son números que asustan. Y muchos me dirían, y hoy ese dinero no, es que no importa, nadie lo puede ahorrar. Mentiras. Simplemente desvías ese gasto para otra cosa. Pero no importa, o sea, tal vez posiblemente yo aumenté mis gastos en nutrición, pero ya es por mi salud. Entonces ahí es donde toca ser muy equilibrados. No se los digo. Hoy a estos sobre 8 años que yo tengo ya de no fumar, yo les digo que yo agradezco el haber no tenido dinero para seguir financiándome ese vicio. Y imagínense ustedes, si tienen hijos, cuánto ayudaría a sus hijos el dejar esos condenados vicios. Es que ningún vicio es bueno realmente. Hasta el deporte de manera compulsiva es malo. Pero como por mi experiencia se los comento de esa forma. Cuando yo empecé a correr en el 2021, que lo hacía de noche porque me daba pena que alguien me viera corriendo, porque iban a decir que estaba loco, y bueno, siempre pasa. Yo corría solo 200, 300 metros y empezaba a caminar. Volví a intentar correr y empezaba a caminar. ¿Por qué? Porque me cansaba rápido y me pegaba un dolor horrible en el estómago.
a un lado del estómago. Entonces, claro, poco a poco fui avanzando, me fui desintoxicando y yo sí, como les digo, empecé el tema de nutrición, vitaminas, de todo tipo de vitaminas empecé a consumir y tal vez eso fue ayudándome no solo a desintoxicar. De hecho, yo hice varios detox al principio y era horrible porque, por ejemplo, el primer detox que yo hice me tuvo con diarrea y vasca los primeros 3 días y yo estaba asustado. Pero claro, eso hace que el cuerpo empiece a eliminar muchísima intoxicación que uno tiene dentro y empieza a rendir mejor. En el momento que nosotros empezamos a ser un poco más conscientes y a cuidar un poco más del cuerpo y le empezamos a dar más deporte, el cuerpo empieza a ser mucho más agradecido. Y eso realmente se agradece, porque termina, o sea, el cuerpo lo termina agradeciendo de una u otra manera. Cuando alguien dice que no puede dejar el vicio, es porque no tiene la suficiente voluntad y tiene todavía dinero para financiarlo. En muchas ocasiones hasta los mismos padres se lo financian el vicio a uno. Suele suceder, pero en la mayoría de los casos no es así. Por lo tanto, imaginémonos que sí podemos hacerlo. Tomen este ejemplo, porque no toda la vida he sido el sano y corredor que era, o sea, y yo no niego absolutamente nada de lo que he sido. Siempre trato de mostrarles, no por vanidad, sino para que les sirva como una bonita experiencia. Porque al final eso es lo que es. Sí, imagínense, como les digo, esta reflexión yo la hago así, que yo le digo a mi admiración y respeto para esas mujeres que soportan tener cerca de ellas a un hombre fumador, se los digo así, que es horrible. Yo no sé cómo pueden tolerar eso. Y es que eso es, ¿cómo se lo diría? No podría definirlo, pero tomemos la parte amable, porque ya hoy día, lastimosamente, mujeres también fuman. Entonces es más terrible todavía, porque lo están normalizando y muchos lo hacen por pertenecer a un grupo. En mi caso, yo empecé a fumar porque me obligaron en su momento y bueno, fue terrible, pero después ya una vez en el vicio uno ya se lo compra todo solo. Entonces ahí es lo mismo con mujeres, sus amistades tal vez fuman y entonces ellas también lo hacen porque creen que es normal y créanme, si o sea, yo siento el olor a cigarro y a mí me molesta horrible. Entonces ya hoy ni siquiera ya es solo por las mujeres que soportan a los hombres que fuman, ya también se está dando al revés. Y no digo que bueno, te tomes una copa de whisky o vino o una cerveza o lo que sea, es un olor que pasa, porque por ejemplo hay cervezas que no se sienten. Y la bebida, pues sí, entre más fuerte sea, pues se va a sentir, pero un día, y el día de la goma, y después eso pasa. El problema es con el cigarro sí se penetra y sale por los poros y por todos lados. Cuando sudas, el olor que emana es de puro cigarro. ¿Cuán consciente deberíamos de ser el daño que le estamos causando a nuestros hijos, a nuestro alrededor, al ser fumadores? Les dejo esa pequeña reflexión, esa es mi experiencia en lo personal. No puedo juzgar a nadie.
pero se los cuento de esa manera porque sé que a alguien de repente le pueda servir mi experiencia. Así que nada, gente, llevémonos un poco a la reflexión y veamos qué tanto bien o qué tanto mal estamos haciendo, y analicemos. Yo leía de alguien, de una amistad hace por ahí unos días, de que muchos se pagaban viajes, entradas, botellas y todos los vicios que fueran para disfrutar, pero veían caro la atención médica dental. Es una cosa que sí en su momento la voy a tocar, porque también yo la viví, experiencia personal, el cuidado dental. Y es que nosotros muchas veces pagamos ingentes cantidades por cosas nimias o por pertenecer a un grupo, y vemos caro la atención médica. O sea, nuestra propia salud la vemos cara. Y, o sea, una caja de suplementos, por ejemplo vitaminas, que te cuesta 50 o 60 dólares, lo ves carísimo, pero esos mismos 60 dólares es poquito para una botella de Buchanan's. Entonces, veamos en qué momento estamos equilibrando las cosas y en qué estamos realmente viendo para nuestra salud, para nuestro propio bienestar. No es que les intente vender nada, simplemente les estoy contando mi experiencia, y que nos quedemos con lo bueno, quedémonos con lo bueno de todo esto, porque también yo lo viví. Yo también fui un vicioso, empedernido se podría decir, y créanme, 40 cigarrillos diarios no es poco. O sea, es una considerable cantidad, teniendo en cuenta la edad que tenía en ese momento. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser? Eso depende de la perspectiva de cada persona. Muchos piensan que porque son muy jóvenes que no les va a pasar nada, no solo es una vez y ya. Eso, cuando es una vez, de ahí empieza a hacerse 2 veces, 3 veces, 50 veces, 100 veces, y se queda enganchado. Entonces, veamos lo que le estamos mostrando a nuestros hijos, a nuestros predecesores, porque si normalizamos ciertas cosas, les estamos diciendo que no pasa nada, los excesos. El problema es cuando ya superamos los 30, 35, 40 años y esos vicios ya no los controlamos. Entonces normalizamos de que ellos también lo repitan. ¿Y cómo reprendemos a un hijo cuando nosotros mismos lo hacemos? El ejemplo pesa muchas veces más. Así que pensemos 2 veces cada vez que vayamos. Yo les digo más el vicio del cigarro, es que es tan nocivo, aunque muchos dicen por ahí que han muerto muchas más personas de cáncer por el consumo de azúcar que por el cigarrillo, y es cierto, hay estudios de ello que realmente sí mueren muchas más personas, padecen muchas más personas de cáncer por el consumo de excesos que por el cigarrillo. Pero eso no significa de que no podemos dejar o mantenernos al margen de eso. De hecho, una de las cosas que yo empecé a hacer fue el limitarme a estar con esas personas que mantienen ciertos vicios. Es que, ¿cómo se los diría? No hay forma de mencionarlo. Ahora, si yo pude hacerlo, porque no tenía plata para financiarme ese vicio, yo creo que todos podemos hacerlo. Simular que no tenemos plata ya de perdido, para que de alguna forma empecemos a ir controlándolo. Prediquemos con el ejemplo. Así que ahí les dejo. Es una de
esa ha sido una de mis formas de cómo ha sido el cambio, porque es cierto, ya hoy puedo correr distancias muy largas y no padecer esos dolores horribles que padecí en el lado del estómago cuando corría. Y es porque iba, de hecho alguien me decía, un médico de acá me decía que fuera a hacerme un test de que le llaman vitamina D3 o no sé cómo es que le llaman, para comparar el nivel, no sé de qué era lo que me decía, pero bueno, por un poquito de voluntad creo que no lo he hecho, porque no digamos que tiempo hay, creo que voluntad siempre es así. Y yo no soy de encontrar excusas para las cosas, ¿no? Simplemente si algo no lo hago, yo digo que no lo hice, punto. Que veamos qué tan nocivo o qué tanto les ofende a ustedes el estar cerca de una persona fumadora, y no discriminemos absolutamente a nadie, porque muchos caen en un vicio de esos y no pueden salir, porque como les digo, no hay la voluntad o porque definitivamente no les interesa salir de ahí. ¿Cuánto les ofende a ustedes y cómo podemos hacer para ayudar en eso? Que no sé, yo solo cuento mi experiencia. Ahí les dejo y espero que les sirva un poco. Saludos.